Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mientras que Moscú despliega hoy un arte de fuerza militar, del otro lado de la frontera, en Ucrania, un actor y productor de cine y televisión resiste con heroísmo a la invasión rusa. Nuestro invitado de hoy es el también actor y productor de cine y televisión chileno, Boris Kerchia, quien de momento no ha mostrado todavía inclinación por la política, pero sí, en cambio, por la literatura. La editorial francesa Asphalt acaba de publicarle aquí en Francia su novela Electrocante, a pesar de que su gran popularidad en Chile la debe a su faceta de actor y director de cine. ¿Te gusta acaso? ¿Quién? La tetona. Estaba rica. Oye, tú, más respeto, ¿ah? No se habla de esa manera. ¿Ves lo que logra con tu ejemplo? ¿Ves? Cualquier objeto que pasa delante del auto llama la atención del conductor, es un instinto. Controla tu instinto. Si le va bien en Brasil, pasaría a participar en los escolares de Japón. ¡No! Con el profe tenemos un plan de entrenamiento bacán. Qué bueno, ¿y quién le paga el pasaje? Nosotros, pues, papá. 4 millones de pesos. Que lo van a mandar en business. Y si pide un aumento, pídale un adelanto, que sea. Sí. No, adelante. Buenos días, jefe. Qué mierda, weón. Se aprobó la fusión con la compañía de Seguros Sur. Pero es una excelente noticia. Para los accionistas, muy buena noticia, pero yo voy a tener que empezar a despedir gente en un par de semanas. ¿Tú querías decir algo? Y precisamente para hablarnos de esta novela, pero también de su trayectoria como actor y productor de cine, Boris Kerchia ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Boris. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ti. Tú eres amable de haberme invitado. Y No, es un placer recibirte aquí estoy en Radio contentísimo de estar aquí. Francia. Permíteme que explique, Boris, que has nacido en Santiago en 1966, como me decías, y que además eres hijo del actor Mauricio Benito Kerchia Pesce. Bueno, mi papá le ponen que es actor, pero en realidad mi papá era ingeniero agrónomo. Pero cuando yo entré al mundo del cine y la televisión, le empecé a dar pequeños roles. Y finalmente le di un rol un poquito más importante. Mi papá ya falleció, pero le di un rol en la serie de los 80 y ahí fue un rol muy querido porque era como el jefe del protagonista y era un jefe bonachón. Entonces, por ahí mi papá se hizo actor después que yo era actor. Eso quiere decir que en tu casa el teatro no era tabú, ¿no? No, todo lo contrario. Yo pertenezco a esa extraña generación que los padres lo incentivaban a... Cuando yo le dije que quería estudiar teatro, estaba muy contento mi papá y mi mamá. Mi mamá también había hecho teatro en la universidad, entonces eran muy amantes del arte y era un tema importante en la casa. Mi papá era muy amante de la ópera, entonces cuando le dije que iba a estudiar teatro, estaba... y mis compañeros de escuela de teatro era todo lo contrario, había sido una pelea en sus casas para poder estudiar teatro. Que es lo más normal. Es lo más época, normal, ¿no? sí. ¿Estudiaste? De hecho, mi hija me dijo que quería estudiar teatro y yo le dije, No de me ninguna manera, con las notas que tienes, jamás, no. Vas a estudiar en la Universidad de Chile teatro, eran los años 80, imagino. Pinochet estaba todavía Sí, en claro, su lugar, sí, ¿no? claro. Toda mi juventud, hasta que, bueno, sí, hasta los 23 años yo viví bajo la dictadura de Pinochet, totalmente, claro. Imagino que hacer teatro en aquella época no era nada fácil, ¿no? No era nada fácil. No había muy pocos espacios culturales. Entonces lo que hicimos nosotros fue tomar la calle. Nosotros empezamos a hacer teatro en la calle. Esa fue nuestra manera de poder desarrollarnos como artistas y eso nos enseñó mucho. Porque la calle es muy dura. La calle, la gente que va a la calle va hacia algo, tiene algo que hacer. Entonces, tiene que ser muy interesante lo que hagas para que se detengan. Y tiene que ser más interesante, les tiene que gustar mucho para que además te den una moneda, que era lo que nosotros necesitábamos. Entonces, es una escuela del rigor la calle. Me imagino. Tan delicado era el momento teatral allá en Chile que vuestra compañía que fundáis se llama Teatro Provisorio. Claro. No podía ser definitivo. No. Se llamaba Teatro Provisorio porque era lo que podíamos hacer mientras tanto. La verdad que
había muy pocos espacios teatrales, había muchos teatros que eran perseguidos, había un teatro que fue histórico, que el Ictus, que mantenía así la bandera en alto, pero tenían que hacer obras que eran especies de fábula, porque no podían decir nada directamente, porque si no les podía caer el peso de la represión encima. Duro peso. Precisamente con este teatro provisorio vas a protagonizar un éxito increíble, La Negra Esther, obra dirigida por Andrés Pérez en 1987. Conocí a la Negra Esther aquí, en Casa Oña Berta, esta casa llena de puertas. Me hizo conocer el querer, corazón, sin enloquecer. Un día por la mañana antes que rayara el sol, más linda que una rebol, fresquita como manzana, muy alegre, muy ufana, venía la Negra Esther. Estamos viendo al señor Cuercha Sí. cuando tenía 23 años, ¿no? Sí, 23 años. El grupo se llamaba Gran Circo Teatro. Lo que pasa es que como teatro provisorio nos unimos a este gran grupo que formó Andrés Pérez, que Andrés Pérez hizo una labor súper importante aquí en el Teatro de Arián Musquín. Él llegó a trabajar en el Teatro de Arián Musquín, terminó protagonizando una obra de Gandhi. Y después de eso él vuelve a Chile y tiene ganas de hacer una obra. Y nosotros ya habíamos intentado con Willy Sembrer, un gran actor y director chileno, montar La Negra Esther, que es la historia de Roberto Parra, el hermano de Violeta Parra y de Nicanor Parra, que es el hermano que vivía en los bajos fondos, en los bares, en los puertos. Y él creó una cueca que se llama la Cueca Chora, que es una cueca, que la cueca es la música folclórica chilena, pero es una cueca urbana, que habla de temas urbanos, habla del tipo que vive debajo del puente, habla del presidiario, habla del tipo que está con una condena de muerte y va camino al cadalso, qué sé yo. Son temas de esa índole los que toca Roberto con su guitarra. Y es la historia de él, es la historia de su amor con una prostituta del puerto de San Antonio. Que en ese ambiente turbio, oscuro, surge una historia de amor verdadero. Eso es muy bonito. Un éxito increíble por una obra en verso. Sí, en décima, que es el verso, bueno, traído a España, pero que se convierte en el campo chileno, es la manera de transmitirse las noticias, de los conocimientos, en décima, siempre en décima. Sí. A finales de los 90 empiezas a hacer cine, Boris, pero va a ser en el 2003 cuando estrenas tu primer largometraje, Sexo con Amor, por la que vas a recibir numerosos premios como actor y director. No es una película de ciencia ficción, ¿no? Me decías. No, es una película que cuando yo la escribí era una especie de melodrama en esta tensión que hay entre el sexo y el amor, el deseo, la pareja, la infidelidad. Era una especie de historia que tenía humor, pero era un poco melodramática. Pero al trabajarla con los actores, fue agarrando cada vez más fuerza el tema de la comedia. Y resultó una comedia que funcionaba muy bien, la gente se reía mucho y batió todos los récords en el tiempo que se estrenó. Llegó a tener casi 1 millón de espectadores, que para Chile, que es un país de 17 millones, era mucha gente. No está nada mal, ¿no? Sí. Tus películas tienen siempre una ácida crítica a la clase media. Sí. No hace falta ser rey de los huevones, como es el título de una de tus películas, para tener éxito en Chile, ¿no? Bueno, no sé. Es que el Rey de los Hueones es la segunda largometraje grande que hice. Me traté de referir a una especie, algo que ocurre en Latinoamérica, que la gente, si es correcta, pasa por tonto. Al parecer hay que ser vivo, pillo, no sé, porque es el sinónimo de huevón, es uno de los antónimos, digamos, de huevón, porque el huevón es alguien quedado. Si tú eres quedado no vas a hacer nada en la vida, y el que es correcto es huevón, es como quedado no, el que cumple la ley es huevón, hay que irse por el lado, hay que ser pillo, hay que buscarle la vuelta a la ley, etc. Entonces por ahí era mi ironía con esa película. Es un denominador común en muchos países latinos, Sí. sobre todo los que hemos tenido
dictaduras, como en España, el Estado había que darle Claro, duro, ¿no? había que buscarle la vuelta a la pillería para poder vivir en esas condiciones, claro. En que los sí. países escandinavos mucho menos que allí. Claro. Por supuesto, Boris, la televisión llamó a tu puerta, con la que vas a realizar 5 temporadas de una serie titulada Los 80. En Chile fueron años muy intensos, ¿no? De cambio, quizás. ¿Cómo los viviste tú esos años? Bueno, yo los viví esos años, como tú decías, estudiando teatro y personalmente con mi grupo de amigos nosotros vivíamos inmersos en esa realidad de la dictadura, pero habían dos caminos, o había un camino que era muy cruel y difícil, que era como entrar como en la resistencia, y había otro que era tratar de hacer tu vida a pesar de eso. Y eso fue lo que mucha gente decidió, porque había que vivir en Chile. Y esto es lo que muestra un poco los 80. Los 80, porque generalmente las historias están contadas desde el punto de vista de los protagonistas. Pero en los 80 contamos las historias a partir de una familia anónima de clase media trabajadora. Y cómo se vivía en ese interior. Y se vivía, había que vivir a pesar de la dictadura. Y esto provocó una gran nostalgia en el público. Yo creo que los 80, uno de sus grandes éxitos es la nostalgia. Son esos niños que volvieron a verse reflejados en esa familia que tenía que vivir en estas condiciones y ser feliz, celebrar los cumpleaños, hacer la vida a pesar de estas condiciones adversas de la dictadura. En la película que estábamos viendo, el tráiler, ya las cosas se normalizan, ¿no? Ya es más allá de los 80. Claro. ¿Qué tal en casa? Una vez que vuelve la democracia y comenzamos a otro tipo de convivencia en Chile que se quebró hace poco, digamos, porque también empezamos a ver un país que no se convirtió en el país igualitario que esperaban todos, digamos, sino que fue obviamente por una política de extrema neoliberal, se fue separando este país y se fueron creando barreras y se creó una gran distancia entre quienes tienen y quienes no tienen nada. Entonces por ahí en este momento Chile está intentando crear lazos, puentes y ser un país más justo. En eso, ese es el camino que estamos. Te veíamos al principio interpretando el papel del padre de esa familia, de una familia chilena. No es fácil, ¿no? El oficio de padre. No, claro que no. Ni en claro Chile que ni en no. ningún lado. Claro que no. Y sí, la última película, Cómo andamos por casa, es un poco una crítica también al neoliberalismo en el sentido del egoísmo. Porque esa familia, que son 4 miembros, cada uno trata de salvarse por separado. No hay una intención de salvarse en grupo. El extremo neoliberalismo es eso, es que cada uno se rasque con sus propias uñas y que se salve el que pueda. Terrible, poca solidaridad. ¿Eh? Sí. En el 2010 publicas tu primera novela, Santiago Quiñones Tira. Escribes novelas para no tener problemas con los productores y por los presupuestos, discutiendo el presupuesto de una película. Sí, es muy frustrante cuando uno escribe un guión que muchas veces, sobre todo en Chile, que no tenemos grandes presupuestos para hacer películas porque somos un mercado muy pequeñito. Entonces uno cuando escribe un guión está atado a muchas exigencias de la producción. No pueden haber tanta gente en los sets, no pueden haber tantos sets, no puedes hacer tantas escenas de noche porque grabar de noche es muy caro, no puede estar lloviendo todo el tiempo porque imagínate, hay que llevar los bomberos que estén tirando agua, qué sé yo. Entonces finalmente uno se reduce a escribir escenas en una alcoba, en la cocina, en un café, 2 personajes, qué sé yo. Entonces escribir novelas para mí fue un poco liberarme de eso, es verdad. Y también de hablar de temas que eran más oscuros, que en general en el ámbito del cine casi siempre me piden hacer comedias, me financian ese tipo de cosas, me llaman para hacer ese tipo de películas. Entonces yo tenía también un área de mi creación que era un poquito más oscura. Y con la novela negra pude entrar en eso. Has tenido mucho éxito aquí en Francia. ¿Cómo nacen esas relaciones literarias con Francia? De pura casualidad, mi primera novela, quizás si yo hubiera quedado ahí, podría haber quedado ahí y yo podría no haber seguido escribiendo, porque siempre sigo con mis actividades de cine, de televisión, de escritura de guiones. Pero surgió la casualidad que alguien en una feria, un traductor, descubrió esta novela y trabajaba este traductor con una editorial francesa que es Asphalt. Le gustó mucho la novela y se la llevó a Asphalt, una traducción que él mismo hizo, y Asphalt le encantó y así fue como surgió que Santiago Quiñones, un detective que trabaja en el centro de Santiago de Chile, fuera editado en París.
Y anduvo bien la primera novela fue un trabajo que hizo Asphalt que me dijeron, pero continuémosla, hagamos la saga. Y así fue como se hizo una trilogía del detective Santiago Quiñones y fue publicada en Chile, en Barcelona y en París. Santiago Quiñones es una historia de amor hacia Santiago de Chile, ¿no? Sí, absolutamente. Yo tengo un gran amor por el centro. Cuando hablábamos de mi juventud, siempre la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile siempre quedó en el centro de la ciudad. Entonces, los años más fuertes que más lo marcan a uno, yo los viví ahí, en pleno centro histórico de la ciudad, que es el lugar con más vida de la ciudad. En Santiago de Chile, a diferencia de las grandes capitales europeas, los migrantes lo han poblado completamente. En general, en las grandes urbes, los migrantes tienen que vivir en las periferias. En Santiago no es así, porque el chileno había abandonado un poco el centro. Habían grandes manzanas del centro que estaban casi abandonadas. El migrante llegó y ocupó esos locales comerciales, ocupó esas viviendas. Y ahora tú vas al centro de Santiago y hay mucha vida, mucho venezolano, mucho haitiano, peruano, cubano. Hay un mundo que es muy cosmopolita en el centro de la ciudad. Volviendo a Electrocante, que la novela que acaba de publicar en Francia, estamos viendo ahora la portada en español. En Francia se llama Le Rêve qui nous reste. Los sueños que nos quedan. Los sueños exactamente. que nos quedan, sí. ¿Cuánto hay del personaje que Harrison Ford interpreta en Blade Runner, de tu detective Natalio? Bueno, hay mucha inspiración, obviamente. Esa película está basada en el libro de Philip K. Dick, Sueñan los androides con ovejas mecánicas, y Philip K. Dick es uno de mis autores preferidos de ciencia ficción. Y él ha creado un universo que se replica en muchas películas que nosotros vemos. No tenemos ni idea, pero están muy inspiradas en este universo que ha creado de este futuro distópico Philip K. Dick. Yo lo que hago en Electrocante, el Rêve qui nous reste, es que entro en ese universo y creo una historia ahí, con ciertas particularidades, obviamente, que son especiales de esta novela, pero sí que andan en este mundo que ha creado Philip K. Dick. Finalmente, Electrocante es un replicante pequeño, ¿no? Quizás. Es un replicante de tercera categoría, porque estamos hablando de un detective que es un detective de la más baja estopa, es el encargado del trabajo sucio en la ciudad, el que está al borde de la legalidad porque tiene que eliminar gente sin que nadie sepa, pero hacer la vista gorda, aunque sus jefes saben que está haciendo ese trabajo sucio, pero ya está la ciudad al borde del colapso, así que mandan a este tipo de policía a limpiarla. Y él tiene que andar con un ayudante electrónico, un electrocante, pero él no tiene mucho dinero, así que tiene que comprar uno de segunda mano. Y tiene algunas fallas, este electrocante. Y estas fallas producen una anomalía en este electrocante que lo hacen reflexionar más de lo que debe. Y esta reflexión lo hace ir en un camino hacia la conciencia, o sea, al darse cuenta que está vivo, que existe. Y esto en una máquina es un problema. Las máquinas no tienen que darse cuenta que existe. O no deberían. O no deberían, claro. Natalio forma pareja precisamente con este electrocante. ¿Puedes recordar esas parejas míticas como Sherlock Holmes y el Dr. Watson, o incluso el Quijote y Sancho Panza? Claro. Siempre... Es la fórmula ideal para una novela negra. Sí, se juntan porque son un poco lo contrario, ¿no? Pero también son parejas que no pueden existir uno sin el otro. Eso sí, ocurre en mucha literatura, y aquí ocurre lo mismo. Tiene una frase, Natalio, que dice: ya me estoy acostumbrando a las anomalías de mi electrocante, y acostumbrarse a la anomalía de otro es como quererlo, empezar a quererlo. ¿No? En el fondo ese labor, yo creo, es querer al otro con sus anomalías, con sus defectos, ¿no? ¿Qué haríamos en eso sin nuestras anomalías? Y el otro nos quiere con nuestras anomalías. Porque querer a alguien perfecto debe resultar fácil. El problema es que alguien nos quiera a nosotros con todas nuestras imperfecciones. Toda la razón. Natalio ha sido contactado por una extraña empresa de realidad virtual que se llama Sueños Especiales. Ese calificativo de especiales me hace recordar la invasión rusa de Ucrania como operación especial, o el periodo especial de Cuba, claro, en los años 90, ¿no? Sí. Lo especial siempre esconde algo turbio.
Sí, porque es un eufemismo, ¿no? Cuando no se encuentran las palabras exactas, cuando se quiere ocultar un poquito algo, esto es especial, claro. Sí, bueno, con esta triste realidad que estamos viviendo, todos sabemos que eso está ocultando una palabra que no quieren nombrar. En este caso, Sueños Especiales de la novela también oculta algo, porque sueños es algo lindo, pero son sueños especiales, porque son los sueños que nos están vendiendo o que le están vendiendo a la gente la novela. Pero obviamente cuando uno escribe, y aquí vamos a pasar a otra cosa, cuando uno escribe una novela de anticipación o de ciencia ficción, lo que está haciendo es hablar del presente. Pero si uno dijera las cosas como son, las críticas que quiere hacer el presente resultarían muy panfletarias. Y tendríamos que decir nombres y apellidos, entonces ya no se encasillan en un bando o en otro. Pero si uno habla del futuro y de esta sociedad futura, ya resulta mejor, pasa mejor y puede ser leído por todos y te puede saltar esta primera crítica partidista que puede tener tu punto de vista. Quizás el futuro nos está alcanzando, desgraciadamente, ¿no? Sí, y nos están vendiendo sueños ahora, que son los que yo estoy diciendo ahí, que son especiales, que son sueños que son muy lindos, que son gratis, pero que encierran otra cosa, que es el beneficio de unos pocos con estos sueños. Boris Kuercha, si escribías para evitar los productores y los conflictos de presupuestos, ha sido un fracaso, ¿no? Ya te han pedido llevar al cine varias de tus novelas. No, claro, es un fracaso porque finalmente terminé haciendo la serie de Santiago Quiñones de la literatura negra. Para la televisión. Pero ¿sabes lo que tuve que hacer? Tuve que adaptarla porque tuve que... todas las novelas de Santiago Quiñones ocurren en un Santiago de Chile de invierno, que Santiago de Chile en invierno es bien oscuro, porque hace mucho frío, estamos al pie de la cordillera de los Andes, no hay hay mucha contaminación en invierno, porque Pedro de Valdivia, el fundador español de Santiago de Chile, dijo: qué lindo este valle. Claro, él no se imaginaba lo que iba a venir a futuro, a la polución. Es un valle que está rodeado de montañas, entonces es una especie de olla. Y en invierno no hay ventilación, entonces todo el smog va quedando ahí. Entonces esa es la ciudad de Santiago Quiñones, que es perfecto para una novela negra. Pero yo tuve que adaptarlo cuando la llevé a la televisión. Claro, la hicimos en verano. Fue en todas las cosas que yo criticaba de los guiones, lo tuve que hacer. En Hollywood lo arreglaron con La Noche Americana. Rodaban de día con filtros oscuros. Sí, ¿no? Eso es muy lindo. Hay una película de Truffaut que se llama La Noche Americana, que es una poesía al cine, un homenaje al cine. Y es un efecto que ahora se ha vuelto de moda, que era grabar en los westerns, grababan a mediodía con el sol pegando firme, con algunos filtros, o sobreexponían, entonces quedaba todo oscuro, muy marcado, como es la noche cuando hay una luna llena. Por supuesto, se nota que es falsa la noche. Se nota que es falsa. En fin, pues ya lo saben, Electrocante, novela del escritor chileno Boris Kuercha, ha sido publicada por Suma en español y por Asphalt, aquí en Francia en francés, con el título de Mes rêves qui nous restent, mis sueños. Les rêves les rêves que nous restent. Muchísimas gracias, Boris, por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Mucho éxito con tu novela y con todas tus películas. Dar las gracias también, si quieres, a Jan Bordelas y a Julián Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, seguro que en Santiago de Chile también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, que emite para todo el continente desde Montevideo, no muy lejos de Chile, en Uruguay, y también a la red TAL, que reúne todas las televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Controla tu instinto. Si le va bien en Brasil, pasaría a participar en los escolares de Japón. Con el profe tenemos un plan de entrenamiento bacán. Bueno, ¿y quién le paga el pasaje? Nosotros, pues, papá. 4 millones de pesos. Que lo van a mandar en business. Y si pide un aumento, pídale un adelanto, que sea. Sí. No, adelante. Buenos días, jefe. Qué mierda, güey. Se aprobó la fusión con la compañía de Seguros Sur. Pero es una excelente noticia. Para los accionistas, muy buena noticia, pero yo voy a tener que empezar a despedir gente en un par de semanas. ¿Te querías decir algo, Eduardo? Una tontera nomás, jefe, no se preocupe.
eso, hija. Una number one. El problema es que estamos súper apretados de plata con la Rocío. ¿No ha pensado en arrendar una pieza por Airbnb? Bueno, ahí Chile se caracteriza por recibir muy bien al extranjero. ¿Y de qué lugar de España usted? De Galicia. Gallego. Te agarras la tirita, la tiras hacia arriba y ahí adentro viene la comidita. Gallego. Los gallegos se la comen entera. Tú sabes que yo hablé con la orientadora del colegio. Me dijo que Federico todavía no se adapta y me preguntó si no estábamos separados. Pero si no nos estamos separados. ¡Marco! Ven, dame un abrazo. Cuéntame de ti. Sigues casada, te divorciaste, te separaste. No, estoy casada. Hace 15 años que yo no sé nada de Marco y mi cabeza en este momento está en otra cosa, tú lo sabes muy bien. ¿Y cómo andamos por casa, Ricardo? ¿Y cómo andamos? Todas las cosas por las que tú has trabajado, por las que has luchado, se derrumban porque te das cuenta que tienes una hija que es tramposa, un hijo que es un asesino en potencia, un marido que es cornudo y una madre estafada. ¿Cómo andamos por casa? Yo quiero saber. ¿Qué dijiste, un marido cornudo? ¿Eso dije? No, lo que quería decir es que un marido maduro porque tú eres inmaduro.